Todo ocurrió en el Upper West Side de Manhattan, en un edificio de la calle Oeste 75, a solo una cuadra de Central Park. Se trata de 2 niños. Lo sucedido impactó incluso a los investigadores más experimentados. Fue el 25 de octubre de 2012, en un edificio residencial de 10 pisos. Una mujer llamada Charlotte estaba en el ascensor junto a 2 pequeños que vivían allí y su niñera. Le dije a la niña lo hermosa que era y me sonrió con tanta sinceridad, recordaba Charlotte. En ese momento todo parecía totalmente normal, los niños tranquilos, y la niñera no despertaba ninguna sospecha. Pero menos de una hora después, alrededor de las 5:30 de la tarde, Charlotte volvió a tomar el ascensor y escuchó, desde arriba, un sonido que luego describió como un grito primitivo. Fue algo estremecedor, algo que jamás había escuchado. Al salir al piso, vio a una mujer en el rellano, completamente alterada. Los gritos también fueron oídos por otros vecinos que salieron a ver qué pasaba. En ese momento, Marina Cream había llevado a su hija de 3 años, Inés, a quien cariñosamente llamaban Nessie, a clases de natación. Sus otros 2 hijos, Lucía de 6 años y Leo de 2, se habían quedado en casa con la niñera, Jocelyn Ortega, de 50 años. Marina tenía planeado encontrarse más tarde con Jocelyn, pero no lograba comunicarse con ella. ¿Dónde están? ¿Dónde está Lulú?, escribió en mensajes sin recibir respuesta. Empezó a sentir ansiedad. Cuando regresó con Nessie, notó que el apartamento estaba oscuro y anormalmente silencioso. Bajó a preguntarle al portero si habían salido, pero él le dijo que no. Marina entonces subió nuevamente y comenzó a revisar las habitaciones. La mochila de su hija y el cochecito seguían allí. Tomando la mano de Nessie, recorrió cada cuarto hasta llegar al baño. Desde debajo de la puerta salía luz. Lo que vio al abrir la puerta cambió su mundo por completo. Allí estaban los niños. Su estado era muy delicado, con señales claras de que algo había ido muy mal. Jocelyn también estaba allí. Se miraron directamente a los ojos. En ese momento, ella tomó de repente un cuchillo y se provocó varias heridas. La vecina del piso, Rima Starr, recordaba haber escuchado gritos y palabras que dejaban claro que algo muy grave había ocurrido. El portero, Glenn Ludi, llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. De fondo se oían gritos y gemidos. Cuando la policía llegó, encontró a Marina devastada, abrazando a su hija menor. Un vecino la describió como alguien completamente superado por la desesperación. La escena que encontraron los rescatistas parecía sacada de una pesadilla. En el suelo y las paredes del baño había rastros de lo sucedido por todas partes. Se encontraron 2 cuchillos, uno en el lavamanos y otro en el pasillo. Mientras el edificio se llenaba de policías y personal médico, el esposo de Marina, Kevin, volvía a casa. Recién había aterrizado tras un viaje de negocios. Kevin ocupaba un cargo directivo en CNBC Digital y venía desde el aeropuerto John F. Kennedy, sin imaginar el horror que lo esperaba. Al llegar, lo recibieron 2 oficiales vestidos de civil. Le hicieron escuchar un mensaje de voz de Marina. Solo se oían gritos. Luego le explicaron lo que había ocurrido. Kevin y Marina Cream eran una pareja originaria de California, de 37 y 36 años. Primero vivieron en San Francisco y después se mudaron a Nueva York. Marina había trabajado como maestra de jardín de infancia, tras estudiar Bellas Artes y luego obtener una maestría en educación. Al convertirse en madre, decidió dedicarse de lleno a sus hijos y dejó su trabajo. Para poder encargarse del hogar y del cuidado de los niños, contrataron a una asistente, Jocelyn Ortega, una mujer de 50 años. Llevaba trabajando con la familia desde hacía 2 años. Ese día se la llevaron en camilla. Su estado era grave.
Fue trasladada de urgencia al hospital porque, según los médicos, las heridas que presentaba no parecían haber sido accidentales. Mientras tanto, en el edificio del Upper West Side comenzaron a reunirse personas. De forma espontánea surgió un pequeño memorial. Vecinos y transeúntes dejaban flores y velas. Todos estaban conmocionados por lo ocurrido. Marina y su hija menor fueron sacadas cubiertas con una sábana blanca para protegerlas de los flashes de las cámaras. Más tarde, Marina también fue llevada al hospital. Estaba visiblemente afectada por el impacto emocional. Los otros dos menores fueron trasladados al centro médico St. Luke, pero, lamentablemente, ya no se podía hacer nada por ellos. Se inició una investigación formal. El caso captó de inmediato la atención del país entero. Personas llegaban en silencio al edificio, se quedaban mirando hacia arriba, incapaces de comprender cómo algo así podía pasar en una familia común. Jocelyn, a quien los niños llamaban con cariño Josie, era mucho más que una niñera para ellos. Nació en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Más adelante emigró a Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía y vivía en Manhattan junto a su hermana, su sobrina y su hijo. Fue justamente su hermana quien la presentó a esta familia. Ella también trabajaba como niñera, y el niño a su cargo asistía al mismo jardín infantil que Lucía. En una clase de ballet, se acercó a Marina y le preguntó si necesitaba ayuda en casa. En ese momento, los Grimms recién se habían mudado a Nueva York y estaban pensando en contratar a alguien. Por las recomendaciones, todo parecía perfecto. Sin embargo, más tarde se descubrió que uno de los familiares de Jocelyn le había redactado una referencia falsa, afirmando que había trabajado con un niño que en realidad no existía. Marina tenía un blog sobre su vida familiar. Compartía historias de sus hijos, del día a día, de sus viajes. En él se podía ver cómo Josie se había integrado por completo a su mundo. En febrero del año 2012, unos meses antes de la tragedia, la familia viajó a República Dominicana. Pasaron 9 días en la tierra natal de Jocelyn, parte del tiempo en la casa de su hermana en Santiago y el resto en un apartahotel en Las Terrenas, un destino vacacional muy popular entre la élite local. Fue maravilloso, escribió Marina el 18 de febrero. Conocimos a la familia de Josie, gente encantadora. Dominicana es un país hermoso. Por sus publicaciones era evidente que Marina y Kevin adoraban a sus hijos y que toda su vida giraba en torno a ellos. El 30 de septiembre, Marina subió una foto de su hijo mencionando que acababa de cumplir 2 años. Uno de los momentos más lindos de mi día es cuando llevo a las niñas a la escuela y me quedo 3 horas a solas con Lito. Sé que suena un poco cursi, pero adoro a este niño, escribió. Mientras tanto, los investigadores intentaban entender qué pudo haber pasado en el hogar de esta familia neoyorquina, donde su cuidadora repentinamente tuvo un comportamiento aterrador. Todo sucedió en el baño. Allí fue donde la encontraron en un estado extremadamente delicado, con lesiones en la zona del cuello. El vecino Herbert Klein recuerda haber oído un grito. Ella sollozaba. Decía: ¿cómo voy a seguir viviendo? Se acabó todo. Ya no tengo hijos. Tarde por la noche, la policía escoltó a la madre con su único hijo restante. Para protegerlos de las miradas, los cubrieron con una sábana. La niñera, de 50 años, sobrevivió. Sus lesiones, aunque graves, no afectaron zonas vitales. Fue llevada al hospital, donde los médicos la indujeron en un sueño medicado. Cuando despertó, 2 días después, no podía hablar. Tuvo que comunicarse mediante gestos y escribir letra por letra. Sus manos estaban sujetas a la cama. Una de las primeras frases que logró escribir fue: «Tuve que hacerlo todo». Era la niñera, pero esperaban que además limpiara la casa. Les pedí que al menos me pagaran 5 horas a la semana por la limpieza.
A partir de ahí, los investigadores empezaron a revisar su historia personal en busca de posibles factores que pudieran haber influido en su comportamiento. Hace unos meses, Jocelyn trajo a su hijo de 17 años desde la República Dominicana a Nueva York con la esperanza de inscribirlo en una escuela privada. El primer año lo cubriría su hermano, pero después ella tendría que arreglársela sola. Según fuentes cercanas, su relación con el exesposo era tranquila. Él estaba en shock por lo ocurrido y aseguró que no tenía idea de lo que ella podía estar atravesando. La sobrina de Jocelyn también expresó su desconcierto. Ella adoraba a esos niños. No entiendo qué pudo haberla afectado tanto, pero últimamente mi tía se comportaba raro, como si estuviera muy alterada. Un vecino recordó haber visto a la niñera solo un par de veces. Según él, casi no hablaba con nadie y parecía estar ausente. Otros comentaban que Jocelyn lucía agotada, ansiosa, como si tuviera miedo de algo. Recientemente había tenido que volver al vecindario de Harlem después de perder su vivienda en el Bronx. Para poder subsistir, estuvo vendiendo pertenencias. Contó que la familia le pidió asumir también las tareas del hogar, prometiéndole un pago adicional. Se suponía que debía cuidar a los niños, no limpiar la casa, habría dicho ella, visiblemente molesta. Un día antes de la tragedia, Jocelyn le pidió a una conocida que la llevara con un especialista, y ésta accedió. Después del procedimiento médico, se encontraba en un estado que los doctores describieron como extremadamente desconectado. No hablaba, apenas se movía. Más tarde, cuando comenzó a reaccionar, según una fuente policial, quedó claro que comprendía lo que pasaba, pero se negaba a dar explicaciones. Fue en ese momento, directamente en la habitación, cuando se le presentaron formalmente los cargos. La mujer que trabajaba como niñera en Manhattan y que estuvo involucrada en un incidente trágico con 2 menores fue oficialmente procesada. Jocelyn Ortega, de 50 años, enfrenta una acusación muy grave. El hecho ocurrió el 25 de octubre, cuando en un apartamento de Manhattan fueron hallados sin signos vitales Lucia Cream, de 6 años, y su hermano Leo, de 2. Su madre acababa de regresar a casa tras una breve salida con el hijo menor y se topó con una escena desgarradora. Este caso sacudió no solo a Nueva York, sino también a todo el mundo. Nadie podía creer que algo así pudiera pasar, y menos de parte de alguien en quien se había depositado tanta confianza. Mark Hoffman, director de CNBC, donde trabajaba el padre de los niños, declaró: "El dolor que sienten Kevin, Marina y toda su familia no se puede expresar con palabras. Es verdaderamente devastador. Los padres y hermanos de Kevin y Marina, que viven en la costa oeste, volaron inmediatamente a Nueva York para brindarles apoyo. El padre de Kevin confesó que la familia no ha vuelto a entrar al apartamento y no sabe si alguna vez podrán hacerlo. Kevin trataba de mantenerse fuerte por su esposa y su hija. Su padre relató que el hijo escribió un mensaje a sus hermanas: "No puedo hablar con mamá y papá ahora. Simplemente no lo soporto. Esto nos está destrozando". Karen Grimm, la abuela de los niños, añadió: "Es lo peor que puede pasarte en la vida. Aún no entendemos qué se le cruzó por la cabeza". A Jocelyn se le imputaron 4 cargos, 2 de ellos especialmente graves. En el juicio, ella afirmó que no era consciente de sus actos, alegando un estado mental alterado. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que todo fue premeditado y ejecutado con extrema crueldad, señalando que tenía un resentimiento personal muy profundo hacia Marina. Los especialistas no hallaron señales consistentes de algún trastorno mental serio. Los abogados pidieron más tiempo para revisar aproximadamente 6.000 páginas de documentos médicos antes de determinar si ella podía ser juzgada. Por ahora, se encuentra bajo custodia en la unidad psiquiátrica del Hospital Elmhurst, sin posibilidad de salir bajo fianza.
En memoria de Lucía y Leo, se celebró un emotivo acto en la sala Avery Fisher de Manhattan. Luego del evento, la familia Cream hizo una declaración. Gracias a todos por el increíble apoyo que nos han brindado. Siempre llamábamos a Lulu y Leo nuestros mejores amigos, y nos cuesta mucho seguir sin ellos. Nuestra hija Nessie sigue mostrando fortaleza y tratamos de reflejar eso para ella. Esta semana nos reunimos con nuestros seres queridos para recordar lo luminosos y creativos que eran Lulu y Leo. Queremos que así sean recordados. La familia creó una fundación benéfica en nombre de Lulu y Leo. Su misión es fomentar el desarrollo artístico y la educación científica de niñas y niños en escuelas, museos y otros espacios culturales. Los padres contaron que el arte era una de las pasiones favoritas de Lucía y desean que más niños y niñas puedan tener una oportunidad similar. En octubre del año 2013, la familia recibió un nuevo rayo de esperanza. Nació su hijo Félix. El otoño, para ellos, está ahora lleno de emociones intensas. Es la época en la que recuerdan el cumpleaños de Leo y también la fecha de aquella pérdida irreparable. Pero también hay noticias alentadoras. Marina está esperando otro hijo, un varón, cuyo nacimiento se espera para finales de enero. Nessie recibió con alegría su nuevo rol. Ahora se siente como la mayor entre los pequeños y el pequeño Félix, que pronto cumplirá 2 años, está encantado. Le está cediendo su cuna y se mudará a dormir con Nessie en una litera. Con cada nuevo bebé que llega, sentimos aún más cerca la presencia de Lulu y Leo. Los vemos en los gestos, las voces y las miradas de sus hermanos. Más adelante, Marina tuvo otro hijo, llamado Linus. Jocelyn Ortega fue finalmente considerada apta para enfrentar un juicio. Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal concluyó que podía colaborar con sus abogados en su defensa. Se presentó ante el juez Gregory Carro. Durante la selección del jurado, el juez dijo: si durante este juicio no sienten absolutamente nada, tal vez deberían comprobar si su corazón sigue latiendo. Jocelyn rechazó un acuerdo de culpabilidad que le habría implicado un mínimo de 30 años de encierro. Los años previos al proceso se centraron en debatir su estado mental. En el estado de Nueva York, los requisitos para aceptar una defensa por trastorno mental son bastante estrictos. Los abogados debían demostrar que aquel día Jocelyn no comprendía lo que hacía ni las consecuencias de sus actos. La fiscalía dejó claro desde el inicio que no creían en esa versión. El juicio comenzó en el Bajo Manhattan. Se trataba el caso de una niñera acusada por lo ocurrido con 2 menores que estaban bajo su cuidado. Según la acusación, en el año 2012, en un apartamento del Upper West Side, sucedió algo que cuesta imaginar. La periodista de CBS 2 Hazel Sánchez informa desde la sala del tribunal. Jocelyn Ortega escuchaba en silencio mientras la fiscalía describía lo que sucedió aquel día en que ocurrió lo irreparable. Marina Cream abrió la puerta del baño y vio a sus hijos, una niña de 6 años y un niño de 2, en un estado que resulta imposible describir con palabras. A su lado estaba la acusada, sosteniendo en las manos uno de los objetos con los que, según la investigación, todo habría sucedido. Son hechos que nadie pone en duda. La fiscalía considera que estos elementos probarán que Ortega actuó con plena conciencia, entendiendo las consecuencias, y aún así siguió adelante. El Ministerio Público buscará demostrar que lo hizo con intención. El abogado defensor pidió al jurado que reflexione. ¿Era capaz su representada en ese momento de comprender lo que ocurría a su alrededor? ¿Podía realmente entender la situación? También recordó que el derecho a una defensa basada en un trastorno mental profundo está firmemente arraigado en el sistema jurídico y en los principios éticos. Afirmó que si bien la sociedad debe responsabilizar a quienes cometen actos graves, en este caso se trataba de una lucha interna devastadora. Planteó la pregunta: ¿pudo Jocelyn formar la intención de hacer aquello de lo que se le acusa?
e invitó a los miembros del jurado a considerar que sus acciones podrían haber sido el resultado de un colapso psicológico extremo. ¿Fue lo que ocurrió, como se detalla en la acusación, consecuencia de un trastorno mental severo? ¿O fue producto de una desconexión total con la realidad, una obsesión persistente y voces internas que la dominaban? ¿O por el contrario, fueron actos conscientes y deliberados? Jaslyn Montega interrumpió para siempre la vida de Lucía y Leo Cream el 25 de octubre del año 2012. La fiscalía sostiene que lo hizo con plena conciencia y con planificación. La defensa, en cambio, argumenta que Montega, de 55 años, no es una persona cruel, sino una mujer que durante décadas sufrió un deterioro mental severo sin recibir el tratamiento necesario. Según sus abogados, desde los 16 años, ella tenía dificultades para distinguir la realidad. Oía voces y con frecuencia parecía perderse en sí misma. Además, aseguran que no tenía ningún motivo personal para hacer daño a los niños, lo cual, según expertos, es un indicador clave de una alteración psicológica profunda. Por su parte, la fiscalía insiste: Montega actuó con plena intención, impulsada por un deseo de vengarse de la familia Cream, a quienes consideraba exigentes en exceso. Según la fiscal adjunta Courtney Grover, la mujer tomó con antelación 2 cuchillos de la cocina y se dirigió al baño, donde se produjo lo peor. Añadió que trató de silenciar los gritos. Según Grover, Lucía era consciente de lo que pasaba e intentó resistirse con todas sus fuerzas, como lo indican múltiples señales de defensa. La escena fue tan impactante que cuando llegaron los equipos de emergencia, inicialmente pensaron que la situación era aún más grave de lo que realmente era. El pequeño Leo estaba cubierto de sangre. El agente que lo sacó del agua temía que pudiera resbalarse de sus manos. Según la fiscalía, todo fue calculado. Jaslyn eligió un momento en el que sabía que no sería interrumpida. Resulta llamativo que poco antes de los hechos, ella tuvo una cita con un psicólogo, la primera en más de 30 años. Según el fiscal del distrito, en esa sesión habló de ansiedad, estrés y una profunda sensación de fracaso interno. El propio especialista, el Dr. Thomas Caffrey, también testificó en el juicio. Confirmó que Jaslyn expresó emociones intensas y remordimiento, pero, en su opinión, no parecía representar un peligro ni para sí misma ni para los demás. Además, afirmó que no observó en ella señales claras de delirios ni alucinaciones. Una de las personas que testificó en el juicio fue Marina Cream, la madre de los menores. Ni siquiera esperó a que le hicieran preguntas. Apenas subió al estrado, temblando y conteniendo las lágrimas, gritó: «¡Ella está mintiendo!». Su voz era frágil y su cuerpo no dejaba de estremecerse. Contó: «Iba caminando por el pasillo, se filtraba luz por debajo de la puerta. Vi a Lucía. De inmediato supe que algo terrible había pasado. Estaba en la bañera, con los ojos abiertos. Cerca de ella, Leo. Ambos estaban cubiertos de rojo. Y entonces la vi a ella, también llena de eso. Sus ojos parecían los de alguien fuera de sí». Lo único que Marina logró decirle a Jocelyn en ese momento fue: «Te odio». Según los fiscales, la niña intentó resistirse hasta el final. Era consciente de lo que pasaba e intentó sobrevivir. Esa lucha hizo que sufriera muchas heridas. Más tarde, la madre, devastada, diría: «Ella me quitó a mis mejores amigos». Y al salir de la sala, Marina le lanzó a Jocelyn: «Das asco». Cuando la defensa le preguntó a Marina qué le había dicho a la policía justo después de lo ocurrido, ella respondió de forma tajante: «No lo recuerdo. Estaba completamente desesperada». También relató que, semanas antes de la tragedia, notó cómo la niñera la miraba con una expresión fría, inquietante, casi como si le guardara rencor.
Vimos a los miembros del jurado salir de la sala con lágrimas en los ojos, tras escuchar el testimonio tan cargado de emoción de Marina Cream. La acusada, Jocelyn Ortega, se mantuvo con el rostro inexpresivo todo el tiempo. El segundo día del juicio por el caso de la niñera del Upper West Side fue particularmente duro. Esta vez las emociones dieron paso a la ira. La mujer está siendo juzgada por una tragedia que acabó con las vidas de dos pequeños a quienes cuidaba. Hoy, la madre, Marina Cream, volvió a testificar. No ocultó lo que sentía y en un momento se dirigió directamente a la ex niñera, llamándola maldad. El reportero Rob Nelson narró los detalles. Al cerrar 2 días de declaraciones dolorosas, Marina no aguantó más. Volvió a enfrentar a Ortega gritándole: «¡Eres maldad! ¡Sáquenme de aquí!» y salió de la sala completamente alterada. Para los miembros del jurado fue una experiencia muy difícil. No solo escucharon lo ocurrido, sino que también vieron material relacionado con el hecho. Una de las juradas temblaba después, y otro miembro tuvo que retirarse del proceso porque confesó que, tras lo que había visto, ya no podía mantenerse imparcial. Cuando se mostraban imágenes en la sala, Jocelyn evitaba mirar la pantalla, fijaba la vista en un solo punto. A veces su comportamiento parecía extraño. Se reía mientras un exagente de policía relataba los primeros minutos de interacción con ella. En otro momento, giraba los ojos y negaba con la cabeza. La defensa argumentó que desde joven Jocelyn había lidiado con situaciones psicológicas difíciles, pero que en vez de buscar atención médica, recurría únicamente a la oración. Más tarde, en una conversación con un psiquiatra, comentó que sentía una presencia oscura dentro de sí y escuchaba voces que la impulsaban a cometer actos terribles. Los problemas de salud mental no siempre se manifiestan como una tos o una cojera, dijo la defensa. A veces se esconden, silenciosos, por mucho tiempo. Pero la fiscalía no compartía esa visión. Según ellos, el comportamiento de Jocelyn ese día indicaba otra cosa. Tenía total conciencia de lo que hacía. Por ejemplo, dejó su teléfono en casa y colgó varios documentos en la manija de su puerta. Todo daba a entender que lo había planeado con anticipación, como si supiera que no volvería. Los fiscales aseguraron que su plan no solo incluía lo ocurrido con los menores, sino también una intención de hacerse daño a sí misma. El hijo de Jocelyn testificó en el juicio y calificó lo sucedido como un accidente. ¿Dijo accidente?, preguntó el fiscal. Lamentablemente, los niños ya no están con nosotros, respondió él. Añadió que ese día no vio nada alarmante en su madre, aunque sí notó que se veía muy decaída. Ella lo besó al despedirse y, como siempre, lo envió a la escuela. Más tarde esa misma noche recibió una llamada desde su número. Una voz masculina dijo: «Necesito ayuda», y luego la llamada se cortó. El teléfono nunca fue encontrado y el número fue desactivado poco después. Aunque no se presentó una razón concreta, la fiscalía sugirió que, ante las dificultades personales, como haber perdido el lugar donde vivía y no poder pagar los estudios de su hijo, Jocelyn pudo haber acumulado sentimientos negativos. Su situación económica se deterioró tanto que tuvo que regresar a vivir con su hermana. Según la versión de la acusación, todo eso pudo haber influido en lo que pasó. Pero, como enfatizó la fiscalía, eso sigue siendo solo una hipótesis. Quizás piensen que no escucharon una explicación clara, simplemente porque no existe, dijo el fiscal. Pero el hecho de que nadie comprenda por qué la acusada actuó así con Lucía y Leo Cream no la libera de responsabilidad. Solo significa que no hay una explicación racional para lo ocurrido. Kevin Cream también subió al estrado y su testimonio conmovió a los miembros del jurado hasta las lágrimas. Recordó la última vez que se despidió de sus hijos. Luna y Leo estaban en habitaciones del hospital, cubiertos hasta el cuello con sábanas. Era difícil mirarlos. Tenían una palidez extraña, con un leve tono azulado.
pero su piel seguía lisa y sus pestañas largas y hermosas. Kevin se arrodilló, los besó y se despidió. Con el rostro lleno de dolor y rechazo, se sentó en el banco de la sala, a solo unos metros de Jocelyn Ortega, la mujer en quien una vez confió lo más preciado. La defensa argumentó que Ortega, de 55 años, sufría de un trastorno mental severo, oía voces y estaba bajo influencia externa. Sin embargo, durante el juicio se presentó un video donde ella afirma claramente que nunca vio ni escuchó nada fuera de lo común. ¿Recuerda haberle dicho que sentía como si alguien más la controlara?, preguntó el fiscal. Según la acusación, lo ocurrido pudo haber sido impulsado por un resentimiento guardado hacia la familia Cream, en especial hacia la madre, Marina, quien supuestamente sobrecargaba a Ortega con tareas. Ese día, Marina Cream no estuvo presente en la sala, y al día siguiente el jurado debía comenzar las deliberaciones. El juicio duró 2 meses y captó la atención de todo el país. Todos esperaban el desenlace, conteniendo la respiración. Finalmente, tras 2 días de discusión, se anunció el veredicto. Hoy, el jurado encontró culpable a la niñera de haber causado un daño irreversible a 2 menores a su cuidado. Jocelyn Ortega fue declarada culpable de 4 cargos, 2 de ellos especialmente graves. Ortega apenas se movió mientras leían la sentencia. Solo una vez se limpió una lágrima en silencio. Kevin Cream estaba sentado en la primera fila. A su lado, miembros suplentes del jurado, que ya habían sido liberados, pero volvieron para escuchar la resolución. Era evidente lo difícil que fue para ellos llegar a ese fallo. Desde el principio no estábamos de acuerdo, admitió uno de los jurados. Hubo dudas hasta el último momento, pero al final creo que puedo hablar por todos. Estamos seguros de la decisión. Fue increíblemente difícil. Tratamos de ser lo más justos y objetivos posible. Nos costó mucho. Hubo discusiones, hubo lágrimas, pero estamos convencidos de que analizamos todo como debía ser. Después del veredicto, Kevin escribió en redes sociales que abrazó a tantos miembros del jurado como pudo. Les agradeció por haber pasado por un verdadero infierno al escuchar todos esos detalles. Este proceso fue extremadamente difícil para nosotros, confesó, pero al mismo tiempo nos recordó por qué amamos Nueva York. Es la ciudad que Lucía y Leo adoraban. Solo quedaba esperar la última etapa, la sentencia definitiva. Buenos días, su señoría, comenzó la audiencia. La acusada acabó con la vida de 2 menores, y lo hizo de manera consciente. Tomó esa decisión sabiendo perfectamente a qué llevaría. Ahora ha llegado el momento de restaurar la justicia. Por Lulu, por Leo, por Marina, Kevin y Nessie, por todos los habitantes del estado de Nueva York, por cada persona que conoció a la familia Cream, que los amaba y valoraba a sus hijos. Es ahora cuando la justicia es verdaderamente necesaria. Después de todo lo que esta mujer causó a esos niños, a sus padres y a sus seres queridos. Nadie detectó en ella alteraciones mentales graves, y eso fue precisamente porque no las había. Así lo concluyó el jurado, rechazando por completo su versión de defensa. Por eso debe emitirse una sentencia en consecuencia. Durante la audiencia, Kevin calificó a Jocelyn como una persona peligrosa, egoísta y alguien que defraudó a todos por completo. Dirigiéndose al juez, dijo: «Creo que no necesita un recordatorio adicional del padre de Lulu y Leo. Todo lo que he escuchado y visto ya habla por sí solo, pero aún así lo diré. Le ruego que dicte una sentencia que le impida recuperar la libertad jamás». Según él, ella no entiende lo que es el remordimiento ni la responsabilidad, y tampoco debería conocer lo que es la esperanza. Más aún, considera justo que su nombre desaparezca con el tiempo de la memoria de las personas, mientras el recuerdo de Lulu y Leo permanezca por siempre.
tanto para sus seres queridos como para quienes nunca los conocieron pero fueron tocados por su luz. En los mejores momentos de mi vida siento que Lulu y Leo me guían hacia adelante, y en los más difíciles me pregunto qué harían ellos en mi lugar. Eso es lo que me orienta y me da fuerza. Gracias. Marina también tomó la palabra en la audiencia. Dijo: mi familia y yo, nosotros construimos, nosotros creamos. Que la acusada piense que destruyó a Lulu y Leo, pero incluso en eso ha fracasado. Lulu y Leo son fuerzas poderosas. Ahora son como dos estrellas que siempre iluminarán nuestro camino. Gracias. Jocelyn, usando un intérprete, se dirigió al tribunal en español. Siento mucho todo lo que ha pasado. Muchos desean lo peor para mí, pero ahora mi vida está en manos de Dios. Pido perdón por muchas cosas. Su abogada solicitó clemencia al tribunal, que fuera enviada a una institución segura con acceso a médicos y especialistas, añadiendo: entiendo que mi defendida causó una pérdida irreparable, pero ruego que no se le arrebate su última esperanza, la de algún día recuperar la libertad. El juez no estuvo de acuerdo. Gregory Carro describió sus acciones como la manifestación del mal y expresó su respeto al jurado, que rechazó los argumentos de la defensa. Señaló que su plan previamente trazado para irse de este mundo ese día fue totalmente evidente. Y aunque muchas cosas siguen sin aclararse, dices que no recuerdas casi nada. Eso fue lo que ofreciste como explicación de lo que ocurrió con los menores. Hace apenas unos minutos, el tribunal emitió su decisión final. Jocelyn Ortega pasará el resto de su vida en reclusión. No habrá apelaciones ni reducción de la pena. Esta es la sentencia definitiva. Los padres, que atravesaron una pérdida tan dolorosa, transformaron su sufrimiento en una causa profundamente significativa, la cual lleva el nombre de sus hijos. Iniciaron una lucha para que se apruebe una ley que convierta en delito penal la entrega de referencias falsas al momento de postularse a empleos en el ámbito del cuidado infantil. La familia manifestó públicamente su respaldo a esta propuesta. Consideran que cualquier persona interesada en trabajar con menores debe actuar con total honestidad y transparencia. Mentir en este tipo de asuntos puede tener consecuencias realmente graves. Fuimos engañados por personas cercanas a la acusada y hasta el día de hoy nadie ha rendido cuentas por cómo se desarrollaron los hechos, declararon los padres. Cada menor merece tener a su lado a alguien íntegro y compasivo, y nadie debería creer que puede ocultar información cuando está en juego la seguridad de los más pequeños. Encontrar las palabras adecuadas para cerrar una historia así es casi imposible. Lo que ocurrió en aquel apartamento en octubre del año 2012 dejó una marca que ni la imaginación más oscura podría describir por completo. Aún así, de esta tragedia surgió algo verdaderamente luminoso: la Fundación Lulu and Leo. Su creación se convirtió en símbolo de la fortaleza, la resistencia y la bondad de Marina y Kevin Krem. La forma en que enfrentaron todo lo sucedido, con tanto coraje y dignidad, es un ejemplo para todos nosotros.